Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de nuestras crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Yo soy Juan Carlos Ballesta. Gracias por estar ahí, por suscribirse, por siempre estar atentos a cada nuevo episodio, compartir. Vamos a hacer un episodio especialísimo porque vamos a estar conversando con Robert Santamaría, un músico de amplia data que comenzó su carrera en Caracas, Venezuela, a finales de los años 70 y allí con la agrupación Partenón durante unos años, luego con otros proyectos y finalmente como solista, dio sus primeros pasos. Y una vez que se afincó en España, siempre en Cataluña, comenzó un proyecto maravilloso en el año 1990 llamado Amarok. Un proyecto que se fue convirtiendo en una banda y que a día de hoy tiene 10 álbumes de estudio publicados, más varios discos en directo y compilados. Y en paralelo a todo ello, Robert ha desarrollado una carrera musical francamente muy destacada en ese mundo que emparenta el rock progresivo, que son los orígenes musicales de Robert, con el folk de herencia mediterránea y que ha ido enriqueciendo a medida que ha ido pasando el tiempo con elementos de la música marroquí, turca y del Medio Oriente. Robert Santamaría ha podido construir una carrera que, si bien ha estado siempre alejada del mainstream y de la difusión mediática, se las ha arreglado para construir a lo largo de todo este tiempo una legión de fans en muchos países del mundo. Probablemente incluso sea dentro de España donde Amarok ha tenido quizá menos impacto, aunque lo ha tenido, pero menos que en otros países. 30 años después del primer disco, finalmente ha visto la luz este ambiciosísimo disco. Un disco doble, 2 CDs, lo cual es una auténtica rareza y una auténtica proeza. Canciones para un planeta herido, el nombre lo dice todo. Es uno de los discos de 2024 que hemos incluido en nuestra lista de discos imprescindibles de este año en revistaladosis.com. Vamos a introducirnos entonces en el universo de Robert, de Amarok en particular, en esta entrevista. Acompáñenme. Bueno, aquí estamos con Robert Santamaría, Bueno. el cerebro, el alma motora de Amarok desde hace más de 30 años. Y estamos conversando con él, o vamos a conversar con él, no solamente de este disco de 2024 que tiene su historia y es el principal objetivo de esta conversación, sino que también vamos a ir recorriendo a ver qué pasó en ese camino hasta llegar a 2024 y editar un doble disco, que no es común en estos tiempos, hacer un doble CD
porque una cosa es doble LP y otra cosa es doble CD con material nuevo. No es tan común y casi es una proeza hacer, tener tanto material nuevo y editarlo de una sola vez en un solo álbum. Bueno, Robert, encantado de saludarte y bueno, empieza a contarnos en qué momento decides acometer este disco de Amarok. Tengo aquí ¿Te refieres a este? a ese mismo, a ese mismo. Canciones para un planeta perdido. El nombre ya dice mucho, ¿no? Herido. Perdido era el otro, Planeta Herido. Perdón, herido. Que también, Claro, tiene la reminiscencia del segundo CD sí. de Amarok. Bueno, Bueno, un cuéntanos. placer hablar contigo, Juan Carlos. Claro, nosotros tenemos una trayectoria en común ya demasiado larga, 40 años por lo menos o más, creo. Y poder charlar sobre esto es estupendo realmente. Mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar. Bueno, la verdad que es curioso, es curioso porque todo fue un poco sin planearlo. O sea, ya sabes que Avarok se disolvió como grupo, digamos, en activo en el 2008 y de ahí en adelante ha habido algún disco por aquí. Luego sacamos el Halat Yoyunda en el 2015, el Ojo del Mundo 2021 y digo, bueno, pues habrá que esperar otros 8 años, porque ya sabes que esto realmente es complicado, poder editar este tipo de material. Y bueno, y sin embargo empecé como a componer, porque también esto pasa, y veía que había una fluidez en el proceso de composición. Me compré una nueva guitarra de 12 cuerdas, le cambié la afinación, y eso siempre hace que salga material, y empezó a salir y a salir, y yo, dale, 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 y luego casi sin querer me di cuenta que habíamos superado con mucho el umbral del disco sencillo. Entonces dije, bueno, ya puestos a Perdidos al Río, pues vamos a ir a por el disco doble. Y así fue. No fue tan complicado realmente tener el material. Más complicado es grabar, porque ya sabes que hoy en día, Claro, claro, la gente está liada. Este es un proyecto que hacemos básicamente por amor al arte y tienes que esperar que la gente pueda grabar, mandarte las pistas o venir a casa a grabar. Y eso al final fue lo que más costó. Pero lo que es propiamente componer, yo ya tenía todo el material ahí esperando a la gente para grabar. Y claro, poco a poco se fue dando y al final te encuentras con 100 minutos de música, que en estos tiempos de listas de reproducción es una locura. O una sea, que ya no locura. estoy diciendo a la gente escucha un disco, que ya es difícil, sino escucha dos. Así que, Sí, en sí, fin, sí, a eso me refería, que es una rareza y bueno, una rareza y una proeza el lograr ensamblar un disco con tanto material nuevo, ¿no? Aunque según las notas, la mayoría del material lo compusiste entre el 2022 y 23, pero hay ahí algunas piezas del pasado remoto y de un pasado no tan remoto, ¿no? claro, ya en el Ojo del Mundo hicimos una reedición del Gibra, que era un tema, digamos, mítico del grupo de finales del siglo XX. Y este año, como habíamos celebrado el año pasado el 20º aniversario de nuestra primera visita al Baja Pro, que se hizo un podcast con tu compañero de oficio Luis Blanco, y para ese podcast, pues quisimos como volver a grabar dos de los temas también simbólicos de aquella época, que eran Mujer Luna y Ongún y los grabamos para tenerlos para el programa. Y luego ya no fue tan difícil pues darle un par de vueltas más para meterlos en el disco como, bueno, como tributos a nosotros mismos, ¿no? Y actualización de ese material que siempre, ya sabes, cuando uno graba, siempre piensas, hostia, esto podía haber sido un poquito mejor. Y bueno, hemos también hecho ese Sí, ejercicio. Y luego un tema que yo compuse en el año 81, ¿te acuerdas? Con el órgano Krumar, el claro. sintetizador Roland, Ah, que por eso me refería al remoto pasado. o remoto. Y mira, de un tema de esos antiguos que yo siempre le tuve un cariño y nunca se dio la ocasión de volverlo a revisar. Yo he revisado material antiguo de otras épocas, pero mira, esto me hizo especial ilusión, también por la temática de la canción y al final salió un tema que a mí me encanta, el Bosques Silenciosos, porque tiene todo el núcleo
de lo que es la canción original, pero a la vez con todo la aportación nueva, ¿no? Del estilo de Amarón más ecléctico con los instrumentos acústicos. Y bueno, eso ha sido pues también un gustazo. Al final es que es un gustazo hacer esto. Y si puedes todavía estas, entre comillas, proezas, es que uno está contento. Sí, y otra cosa que bueno, que llama la atención es que en el disco participan músicos de diversas épocas, ¿no? Digamos, por ejemplo, están dos bateristas o dos baterías que han sido parte importante de Amarok en diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hay luego una serie de invitados de participantes, que bueno, imagino que esa fue la parte más complicada, como dices, de ensamblar el disco, la grabación, ¿no? Entonces, imagino que hubo gente que no pudo, hubo algunos músicos que no habrán podido ser partícipes de la grabación, ¿no? ¿Y quiénes quedaron fuera que te hubiera gustado que estuvieran? Vamos a empezar por ahí. Bueno, sí que has tenido muy buena observación. Hay una voluntad de reunir a los músicos de toda la vida, en cierta manera. Piensa que esto es un Ujú. poco como la comunidad del anillo. O sea, Sí, nosotros estamos tocando juntos más de 20 años y sobre todo somos amigos. Cada quien tiene sus otros grupos, otros trabajos, pero nos sigue uniendo este hilo conductor que puede ser Amarok o algún sí, proyecto que sí que el amor a la música, es el amor a la a música, el amor cierto tipo de música, además, ¿no? claro, hemos compartido muchas cosas y sí que era una voluntad mía reunir a la gente. Entonces, bueno, y aparte, por otro lado, mezclado con que es un disco doble, lógicamente no puedes exprimir tanto ni siquiera a tus amigos. Entonces pensé, bueno, va a ser un equilibrio entre la Claro. parte de quiero que esté todo el mundo en lo posible y a la vez no voy a machacar a la gente diciendo hay que grabar 8 temas de 8 minutos con 200 partes y tal, porque la verdad que sí que estoy ya como rozando el umbral de la paciencia. Y fue un poco la combinación de las dos cosas, pero claro, al final está súper bien porque tienes eso en las baterías, bueno, que también podrías haber estado tú y haber tenido tres Claro, pero baterías. yo no toqué nunca en Amarok, entonces Pero a eso espero me que para el refiero. futuro podamos tener un disco con tres bateristas distintos. Bueno, Bueno, encantadísimo. no, claro, eso sería fabuloso. Pero bueno, el caso es que por un lado te enriquece la música y por otro lado pues también el concepto de la amistad, que es el principal concepto que nos une, pues las dos cosas van de la mano. Me faltó gente, me faltó bajista, porque esto sí que Sí, imposible, era porque imposible. Alan Shehab participa, pero no toca el bajo, tiene una participación mínima. Claro, él tiene una participación mínima con el buzuki griego, porque no le puedo pedir al Alan, vamos a grabar 100 minutos de música de bajo, o sea, es imposible. Entonces, esta vez Claro. hubo que resignarnos a poner los bajos, eso sí, súper bien trabajados, pues por MIDI, bajos Ujú. virtuales. Ese es el pequeño pero bueno, al final, si quieres seguir adelante, tienes que ser también práctico, contar con Claro. la gente, pero si no puedes tiras para adelante y yo creo que es lo que nos mantiene vivos aún. Sí, igual, bueno, la participación de muchos músicos hacen que, digamos, el disco tenga tantas variantes. Claro. Hay pasajes netamente progresivos, pero luego hay pasajes más folk, más paisajistas, con elementos que han caracterizado a tu obra, no solo de Amarok en general, de música mediterránea, turca también. Entonces, hay como un abanico estilístico en este disco que parece incluso que celebra toda la trayectoria de Amarok. O sea, hace como unas pinceladas de los 90, de los primeros 2000 y así con todo, ¿no? O no sé si eso fue una intención o fue que tenías tanto material compuesto de diferente tenor que ese fue el resultado, ¿no? Bueno, la verdad que como siempre tienes razón, porque en la medida que iba saliendo el material, me iba dando cuenta de eso, de que en cierta manera estaba recreando la historia de Maroc, en cierta manera. Ujú. Y, y claro, por eso al final tenemos
el título, propiamente porque el título al final también celebra el segundo disco de Amarok, lo actualiza, lo que nosotros pensábamos Exactamente. sobre el Sí, mundo. yo tuve un lapsus con el nombre. Claro, pero bueno, pues ahí está, claro, el disco prácticamente se llama igual, porque sí que había esa voluntad de que por un lado también era de actualizar lo que pensábamos en esa época, pero también musicalmente me salió muy parecido a esos discos de medianos de los 90. Entonces fue todo, también se fue dando y sí que al final sí que lo quise, digamos, en el concepto, pues que se notara que hay una visita al pasado, pero por supuesto con los elementos que tenemos ahora musicalmente y de todos los Claro. colaboradores que por suerte todavía quieren seguir grabando conmigo. Mira, hay otras cosas que después de varias audiciones voy notando, ¿no? Claro, tus influencias primarias eh, que traes desde la época de Partenón y luego tu primera época solista, aún en Venezuela, Aún. em, se perciben en algunos temas esa influencia de Anthony Phillips, de Mike Oldfield, pero luego hay una riqueza de que has, digamos, profundizado en este siglo XXI, que es la música con instrumentación étnica, mucha, mucha instrumentación turca, por ejemplo, que hace de este disco casi una alegoría a toda esa influencia mediterránea bueno, que tú has trabajado mucho, no solo con Amarok, sino con otros proyectos como Daphnia, y con aquel tour con Marta Segura, la cantante de Amarok, por pueblitos, ¿no? Haciendo como un recorrido por la música mediterránea. Y ¿Verdad? aquí en este disco hay muchos temas que tienen una presencia notable de esa instrumentación. Entonces, mi observación va porque yo quisiera que contaras en qué momento te empiezas a interesar por la música ya no mediterránea, sino turca, porque has viajado a Turquía a comprar instrumentos, también a Marruecos, ¿no? Pero ese aspecto me parece clave y muy importante en tu música, ¿no? Bueno, indudablemente, yo creo que al final lo que le da una personalidad a Maroc es justo eso. Por un lado, las viejas influencias que nunca morirán porque están dentro de mi ADN, como has dicho, Anthony Phillips, Mike Oldfield, y bueno, podríamos decir, pues la mayoría de los grandes grupos de los 70 siguen ahí, porque Mm, no puedo ni quiero claro. abandonarlo. Intento, en la medida que maduro como músico, pues también darle vueltas de tuerca a todos esos temas con esas influencias. Y con respecto a lo otro, claro, eh, hay algo dentro de mí. Yo creo que el hecho que mi madre, ahora nos vamos ya al superpasado, estuvieran años en Marruecos, que ella siempre lo hablaba de ello, a mí me dejó dejar alguna cosita, por Claro, supuesto, consciente, porque yo ya, digamos, siempre había, incluso, no sé si recordarás en Partenón, que había algunos solos que ya tenían un sí, cierto estilo arabesco, ¿no? sí, sí, Cuando claro, la época en Venezuela no se daba eso, se daba otro tipo los grupos progresivos tenían más un punto con el jazz, más sí. que tenían esa sonoridad. Pues yo ya metía, obviamente sin saber nada de lo que estaba haciendo, pero había algo en mí que tenía algo arabesco, vamos a decirlo así, simplificado. Pero fue realmente cuando estamos grabando el Gibra en los estudios El Agujero con Juan Alberto Arteche, el gran Ujú, productor, que en paz descanse, cuando vi los instrumentos que él tenía ya colgados en su estudio. mm. Le dije, ostras, esto es lo que yo quiero. Y el año siguiente fue mi primer viaje a Turquía. Entonces fue cuando hice como arrasé con los instrumentos de allá. Entonces pues me traje un SAS, me traje el primer Canon, compré un Santur, bueno, todo lo que era posible cargar para una persona, bueno, dos en este caso. Y a partir de ahí, pues empecé, claro, ya con el instrumento. Claro, el instrumento hace mucho, luego el estilo, De lógicamente. todos esos instrumentos, ¿cuál es tu favorito, el que te hace sentir mejor? ¿Tienes alguno a mano por ahí?
Hombre, sí, sí, están medio a mano. Vale. Primero te explico y luego sacamos algo. Yo, claro, era músico de estudio. En Amarok tocaba teclados y la guitarra. Y los demás instrumentos estaban un año en la caja, salían de la caja para grabar y volvían a entrar en la caja hasta el disco siguiente. Pero claro, poco a poco, pero ya te estoy hablando de bien entrados a partir del 2010, que ya con Dafnia se empezaron a utilizar estos instrumentos ya, digamos, en directo y no solo para las Ujú. grabaciones. Y a partir ya de 2013, pues yo sentí que el canon era el instrumento al cual me iba a dedicar con un poquito más de rigor, porque ya sabes que yo he sido un pica pica, o sea, un poco aquí, un poco allá, quien mucho abarca poco aprieta, pero bueno, yo tiro para adelante igual. Pero sí que es verdad que a partir del 2013 ya me dediqué en serio al canon, me fui a Grecia, he hecho una cierta cantidad de cursos online con maestros turcos, sirios y griegos, y bueno, tengo un nivel ya del canon, pues digamos digno para poder recrear un poco ya con más seriedad lo que es esta música, sobre todo turca, porque es la que más he estudiado, Ujú. turca o griega, que se parecen mucho cuando vas a las raíces, y es ahora el instrumento. Lo que pasa que ahora, pues con las nuevas cosas que se van moviendo, pues he tenido que volver a coger el SAS para un concierto que hacemos mañana, pero bueno, te digo que el canon es el instrumento en el que ahora yo estoy más centrado, en mis proyectos. Vale, Lo toco con otra gente, sobre todo. vale. Bueno, a ver, de este disco, yo he contado aquí que tienes aproximadamente 15 músicos, claro, con participaciones algunas cortas. Por ejemplo, está Víctor Estrada, ¿no? Que también es un viejo, Un viejo de toda la vida. un, Víctor u- nunca u- un falta en viejo los... amigo y un viejo colaborador. Y también está Luis Blanco ahí, ¿no? Con un Vibraslap. Bueno, esa es otra, este es una coña, como decimos aquí. El vibresla, ¿sabes? Es el... Sí, el Y claro, él se compró un Vibreslat para las grabaciones de este disco. Porque, bueno, tenemos ese pequeño juego entre nosotros. Entonces él toca el Vibreslat. sí. Mira, otra cosa interesante. ¿Cómo decidiste capítulo uno, capítulo 2? ¿Qué criterios utilizaste para poner capítulo uno, capítulo 2? Es decir, hay 7 y 7. 7 temas en el uno y 7 en el 2. ¿Cuál fue el criterio para hacer esa subdivisión? Claro. Bueno, en primer lugar, si te das cuenta, que seguro que te has dado cuenta, el disco es simétrico. Es Sí, decir, cada disco es una imagen del otro, en el sentido de que los temas a nivel estilístico están puestos en el mismo orden, un tipo de tema cantado largo, raro al principio, y luego un tema con piano tal. Bueno, que ves que yo intenté hacer dos discos simétricos. Entonces realmente no me gustaba nada lo de CD1 y CD2. Cuando llegamos al tema con el productor Juan José Salas, que no tengo palabras para agradecerle pues todo lo que ha hecho y sigue haciendo por nosotros, editando los discos y con unas condiciones francamente buenas. Entonces nos sentamos a pensar qué se podía hacer. O sea, porque no nos gustaba CD1, CD2, porque veíamos que era. Entonces yo también me lo imaginaba como un libro. Entonces, bueno, probamos también muchas palabras, muchas cosas, parte, sección, y al final nos quedamos con capítulo. Pero es un poco como, ¿te acuerdas cuando decía John Anderson que él, cuando ponía las letras de Yes, que no le importaba tanto el significado, sino cómo sonaban sí. en el contexto de la música? Pues nosotros también un poco queríamos algo que sonara bien. No porque haya ninguna intención, digamos, profunda de que sea como un libro, que también, pero sobre todo porque nos gustó la división en capítulos. Claro, tiene sentido porque, claro, si tú pones parte uno, parte 2, parece que fuera una historia continuada, que me parece que no es el caso, porque las canciones, no es un disco conceptual como tal, que, Nada. que, que tiene una temática única desarrollada, sino que son canciones que puestas o organizadas de una cierta manera, sí tiene sentido poner, bueno, este es el capítulo uno, este es el 2, y si hay no sé si llamarlo simetría, pero sí hay una relación
entre esas dos estructuras, ¿no? Indudablemente es una simetría, tal cual, es simétrico. Son discos, los dos discos son simétricos. Sí, al final, mira, uno hace las cosas por una razón y luego al final cuando acabas te das cuenta de que incluso tiene más fuerza de lo que tú te pensabas cuando lo decidiste. Sí, bueno, exacto. Y eso también le da digamos, eh, una cierta independencia a cada entidad. Es decir, puedes escuchar el disco, el primer disco, este, y luego puedes escuchar el segundo, no necesariamente seguido, y te das cuenta que estamos hablando del mismo trabajo, Canciones para un planeta herido. Es decir, que el trabajo al final, con tanto material que tú tenías compuesto, termina teniendo una coherencia eh, que para hacer un álbum tan largo no es tampoco lo habitual, ¿no? Y, y- Bueno, y, eh, totalmente. Si el primer sorprendido soy yo. Digo, ¿cómo es posible que esto haya salido así? A veces, mira, así como de otros discos anteriores, tengo reticencias, de este disco no. De este disco estoy plenamente satisfecho de todo. Fíjate. oh, qué bueno. Sí, bueno, generalmente en el momento en que se hace un disco, bueno, digamos, se pone toda la carne en el asador y para que salga lo mejor posible. Pero bueno, luego visto con la perspectiva del tiempo y tal, siempre dice, hubiera hecho esto así o asado, o hubiera esta canción quizás no la hubiera metido, qué sé yo. Pero hablando de este disco en particular. ¿Cuánto tiempo? O sea, porque claro, una cosa es tener el disco listo, grabado, etcétera, y otra cosa es publicarlo. Está publicado con una discográfica mexicana, con Azafrán. eh, porque no hay una discográfica en España que esté interesada en editar a Maroc, o es que ya tienes un compromiso de larga data con Bueno, México? yo creo que hay varias razones. Sí que es verdad, por ejemplo, que a principios del 2000, pues como era otros tiempos, evidentemente, para la música grabada, incluso para un grupo como Aroc, sí que teníamos dos ediciones. La edición española, que la hacía Tecnosaga, y la edición mexicana, que la hacía Azafrán, que en aquella época se llamaba Luna Negra. Luna Negra. Claro, obviamente los tiempos han cambiado y el mercado es realmente pequeño. Entonces la edición que hace Azafrán pues es una edición pequeña, aunque este disco ha hecho más que el anterior y más o menos con lo que tenemos de mercado en Japón, eh, en México y países afines y Estados Unidos y, y un poco en España, pues con eso cubrimos lo que es la edición. Entonces es complicado que pueda haber alguien que le interese, porque no, básicamente no hay mercado. No hay mercado ni tampoco hay pues canales adecuados de difusión, no los tenemos a nuestro alcance. Entonces ya tenemos como un camino hecho y más o menos, salvo sorpresas, que de momento no las hay, hacemos ediciones con este número de discos que se sabe que se van a vender más o menos aquí, más o menos allá. Entonces, bueno, eso puede cambiar, pero puede cambiar en los dos sentidos, para mejor o para peor, porque cada CD que yo hago, pienso que puede ser el último. ¿Cómo es eso de que podría ser el último disco? Bueno, siempre lo digo, ¿eh? No sé si lo digo ya como una especie de absurdo ritual. No, porque realmente no lo sabes. O sea, no lo sabes por muchas razones. Porque a lo mejor ya no va a haber disponibilidad para seguir editando o porque de alguna manera ya sientes que todo ha acabado. Pero, en fin, es una observación que de momento no, porque ahora de nuevo estamos volviendo a trabajar en cosas y yo creo que de momento, mientras Azafrán pueda sacar discos, creo que seguiremos sacando discos. Sí que es Vale. verdad que en el resto del mundo ellos estaban también en el límite. O sea, era el último disco también de Azafrán en ese momento. Oh, Pero luego hubo un rebote porque yo creo que al final la gente, claro, siempre va a haber un público fiel a las cosas de antes o alguna gente sí. joven que quiere buscar cosas distintas simplemente. Y de momento yo espero que no lo sea.
y Bueno, que hay que tener en cuenta que venimos de todavía de la estela de la era de ese periodo de la pandemia que golpeó muchísimo sí, a todo, sí, sí, a todo, al todo. mundo de la música, mucho. A las, digamos, los sellos discográficos pequeños, digamos, pues más. Entonces, claro, toma un tiempo volver a retomar Claro, ese claro. tiempo y esa incertidumbre que generó ese periodo, ¿no? Y probablemente eso pase en todos los campos de la cultura, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, otra pregunta. ¿Este disco lo van a tocar en directo? Uy, no, no, hace mucho, o sea, bueno, de hecho, el tema del directo, claro, nosotros como grupo en directo nos disolvimos en el 2008. Sin embargo, este verano estuvimos tocando en Hungría. Claro, fuimos como Ensemble Spatium, que Ensemble Spatium es el grupo que fue el que yo grabé, el disco de medieval contemporáneo sobre la vida y obra del Sí, rey Jaume I. Y nos llevaron por un tema de subvenciones como Ensemble Spatium a Hungría, pero en realidad, claro, éramos Amarok. Éramos Alan, el Pau, la Marta, yo y la violinista y el Joan que toca la guitarra y la ud. Y era totalmente el pero espíritu que, Amarok. pero que tocaron lo de Jaume, ¿no? No, ¿O lo que no? va, al final hicimos un híbrido entre temas de Dafnia, hicimos como un grande Ah, hit. Temas de Dafnia, una parte de la obra del Rey Jaume, pero todo con batería, digamos, que fue como muy cañero. mm, Y recuperamos temas de Amarok, como Mujer Luna, La Espiral, pero bueno, digamos que a nivel de espíritu, entonces yo pensé que se podía intentar como reflotar el grupo para el directo, pero sigue siendo complicado. He estado por ahí mirando claro. festivales y no es fácil, pero sí que es verdad que podría. Ahora, y de este disco se pueden tocar temas. Mira, de hecho mañana tenemos un concierto de Dafnia Trío y Ujú. vamos a tocar 12 minutos de la suite de Madre Agua para trío. Y vamos a tocar Espiral, Mujer Luna, temas de Dafnia, temas del Rey Jauma. Bueno, hacemos lo que podemos, nos Sí, adaptamos a lo sí, que haga falta. exacto. O sea, están solapando Totalmente. repertorios. Ay, me gusta solapar ahora que mañana a 3 hagamos todo ese repertorio. Es fenómeno. Vamos a ver si luego el grupo, como grupo potente, vuelve a tocar, pero como lo que hay es lo que hay, ya llevamos muchos Claro, años en la lucha y tú sabes bien cómo de sí. duro es todo esto, pues tenemos que... Bueno, Robert, a ver, en 1978, si mal no recuerdo, tú compraste o tus padres te compraron un Roland, un sintetizador Roland legendario, eh, que fue tu primer sintetizador y el que usaste durante una etapa eh, muy importante. Y de allí, desde ese sintetizador Roland, que no me acuerdo ahora el modelo, hasta ahora, han pasado ya, no quiero ni mencionarlo, pero son aproximadamente 45 años. em, Mucha agua ha corrido bajo el puente y como nos explicabas hace un rato, eh, te has ido sumergiendo cada vez más en los instrumentos de cuerda, en general, de Turquía sobre todo, ¿no? Entonces, sería bueno ver algunos y que nos expliques esos instrumentos que te han enamorado y seducido durante estos últimos años, ¿no? ¿Tienes alguno Pero bueno, ahí? antes de eso, quiero decir una cosa, claro, tú has sido mi mentor. O sea, Hombre, gracias a ti, todo este camino ha sido posible. Precisamente cuando empezamos a tocar juntos en esas sesiones allá después de nuestros días de clase. Y sí, mira, el Roland es el SH2A porque lo he en buscado. Caracas, para aquellos Caracas, que no lo Caracas, sepan. Venezuela, cuando éramos adolescentes. Sí. El Roland SH2A lo busqué, de hecho, en el Bandcamp, que está la versión original de Bosques Silenciosos, Mm, y la pagas, en la descarga está la foto del Sinte SH2A,
la Oh, foto del Krumar, el órgano Krumar T1, que luego creo que vosotros teníais un T2 cuando estabais sí, sí. con Con- Antares, y sí. luego hasta de la batería electrónica Mattel, que era la cajita esa de juguetes. Increíble, increíble. Y todo ese material, claro, lo he buscado, incluso está en el eBay, está en venta y hasta lo miré, Claro, porque claro, claro, obviamente eso fue nuestras raíces y yo de vez en cuando tengo mi toque nostálgico y me pongo ahí a bucear en el pasado. Pero claro. bueno, En la época en que las canciones las llamábamos como los grupos a las cuales sonaban las canciones, la Ucasada, la la Emersoniana, Leormada, la la Leormada, Quinquillada, sí, 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 La Crimsoniana, etcétera, ¿no? éramos así. Bueno, mira, te voy a enseñar ahora el saz. El saz es un instrumento de cuerda exclusivamente para música popular. Y en Turquía, pues tú vas Ujú. por ahí, todo el mundo prácticamente toca el saz, vas a un restaurante, hay gente Que tocando. hay sas eléctrico, ¿no? Hay sas eléctricos, hay de todo, hoy en día hay de todo, hay electroacústicos, hay sas que tampoco tienen el cuerpo, porque fíjate que este cuerpo, claro, es como el cuerpo del laúd, que no es plano, sino que es Sí. abombado, y luego tiene, por ejemplo, los trastes se mueven, porque todo eso tiene que ver con toda la música turca, que es una música sobre todo de melodías, de escalas muy complicadas. Y bueno, voy a tocar un poquito lo que es la introducción de uno de los temas históricos de Amarok que vamos a tocar mañana, que se llama La Espiral, y un poco tiene esta sonoridad que es fantástica. Además, es un instrumento que puedes como tocar muy rápido, ¿no? A ver. Ese era el sas. Este era el El, saz. el Y sas. ahora te voy a mostrar el instrumento que es al que realmente me estoy dedicando, digamos, de manera más profesional, que es el canon, que esto sí que es una maravilla. Digamos que este es el canon. Bueno, voy a ponerlo al derecho. Eso sería, tiene un parecido con una cítara europea, ¿no? Claro, es que es la familia de las cítaras. Ajá. Canon es un instrumento de la familia de las cítaras que tiene una larga historia. De hecho, yo tengo una charla sobre cítaras que la doy Ujú, en los cívicos, en la cual hablo del canon y del santur, del salterio, de ujú. otras cítaras de Oriente sobre todo. Y cada cítara, pues tiene, igual que todos los instrumentos de cuerda, tienen unas características, pues las cítaras igual. Y en el caso del canon, digamos que lo que tiene, que es un instrumento muy versátil, a diferencia de las cítaras que no son muy versátiles a nivel, digamos, de las escalas que haces. En el canon puedes tocar prácticamente cualquier cosa O sea, con esto es una cítara evolucionada, ¿no? una cítara evolucionada que en el siglo XIX Claro. ya ha alcanzado más o menos lo que es ahora, en la cual Cuántas cuerdas tiene? el canon tiene 78 cuerdas, Oh, 3 cuerdas por cada nota musical. Y luego lo que tiene, que todos estos pequeños puentes llamados mandals es donde tú, digamos, haces las notas negras del piano. Entonces tú lo tienes que ah, cambiar en medio de la canción, depende cuánto cambie la canción, tú vas cambiando aquí y como verás que no son dos, sino son muchísimas, porque sí, la música turca es microtonal y hay 9 comas por cada nota musical, digamos que entre un do y un re hay 9 notas, pues todas estas pequeñas, sutiles notas las haces moviendo los mandals. O sea, lo que quiere decir que es un instrumento muy diferente de lo que tenemos en Occidente, pero a la vez apasionante cuando empiezas a entenderlo. totalmente. Solo de verlo ya apasiona. Una maravilla a nivel también de la fabricación, de la mecánica del instrumento. Ahora luego Oh, insertamos un vídeo con una pequeña sí. demostración.
ahí Sí, detrás. eso te iba a preguntar. Ese cuatro venezolano que está allá atrás, ¿de dónde es? ¿De Hombre, ese me lo compré Barquisimeto o qué? Barquisimeto con José Rafael cuando estuve allá. Con nuestro gran amigo José Rafael Colmenares, gran Claro, locutor de radio, de música y de béisbol. béisbol, sus Cardenales de Lara. Sí, ese amigo nuestro que era de los Leones del Caracas y desde hace mucho tiempo es de los Cardenales de Lara. Es verdad que era de los Leones. Él verá esta entrevista. Y aquel pandero que está allá, que es un Botram. Bueno, no, claro, es un pandero turco, lo que allá llaman un daf. Ya sabes Ah, tú que un DAF. un daf, pero luego en Marruecos el daf es otra cosa, puede ser una pandereta y puede ser un Ujú. pentil, pero bueno, no deja de ser un pandero redondo de toda la vida, mm, de piel, no de piel natural. Qué intérpretes han sido, digamos, referentes en este proceso tuyo de aprender a ejecutar bien esos instrumentos? ¿Tienes algún referente especial? Te diría ya ves qué curioso es que la gente que estaba aquí en España a principios de los 90 como Javier Pachariño, Ujú. esto, Dio Tarifa, Eliseo Parra, pues claro, se hicieron grandes cosas en la época que nosotros grabamos el Gibrar, a Radio Sí. Tarifa, Javier Pachariño, se estaban gestando estas para mí grandes obras que Ujú. fueron, es como una puerta de entrada porque tienes toda esa sonoridad muy, muy bien hecha, muy seria, pero también es nuestra, o sea, porque no son ellos, Sí. no son No, turcos, ni Radio Tarifa fue un proyecto fenomenal. claro, ellos recuperaron un montón de cosas, claro, trajeron instrumentos orientales, pero a la vez tienen el toque, digamos, vamos a decir nuestro, más español o más Sí. occidental, llámalo como quieras. Y por ahí entré, que fue lo que yo oía. Luego ya sí, cuando fui a Turquía, ya compré discos de un sello que se llama Calam Records, que es una maravilla. Ujú. Me traje bastantes cosas, ¿no? Grupos de Turquía, más de música tradicional de Anatolia de Saz o música de grupos. Por Y ejemplo, hay un autor que a mí me gusta mucho que es Rabia Bukalil, que toca el ud. No, claro, yo conozco lo que conozco, tampoco soy experto y menos de luz. Hay muchas cosas. Yo sobre todo ahora más bien sigo a los canonistas, a canonistas turcos, canonistas griegos. Claro, no tengo tiempo para escuchar millones de cosas, ¿no? No, Pero claro, pero siempre hay algún referente no, mi ahí. maestro Göksel Baktagir fue mi primer maestro de canon y claro, yo su obra la conozco bien porque él además, él es muy tradicional, pero también es fronterizo. Entonces a mí ese Ujú. lenguaje me resulta más conocido que propiamente la música otomana, ¿sabes? Claro, no, porque una cosa es el purismo, o sea, el ser tradicionalista al extremo, que eso, bueno, en estos tiempos que corren es una utopía muy difícil, además, y creo que tampoco tendría demasiado sentido para una persona, para un músico como tú, que tiene un background determinado, distinto, que no creció en Turquía y que obviamente tiene otras influencias aparte de esas, ¿no? Entonces, qué bueno, que es lo bueno, ¿no? No, sí. De reflejar eso. Y es bueno ir a la fuente, o sea, porque cuando estás, por ejemplo, escuchando música otomana pura y dura, claro, eso, tú no vas a hacer eso, pero también Claro. es útil para luego, yo qué sé, incorporar cosas en tu música. Ujú. Por ejemplo, en este disco hay un tema que se llama Gunung Padang, que es el único tema que compuse para Canon en este disco. Y claro, Sí. eso la gente lo oye y no lo sabe, pero yo ahí estoy utilizando una escala turca, digamos, que son lo que son los makams, y la melodía de este tema progresa a partir de la ortodoxia de cómo funciona este makam, digamos, que es el típico makam oriental que se llama jazz, pero que luego tiene notas que van cambiando. Entonces en este tema utilizo eso, que eso no lo hubiera podido hacer de no haber conocido previamente esta teoría, ¿sabes? Esta teoría Claro, musical. claro. Basado en otra cosa diferente, pero no aplicando pequeños, Sí, digamos, claro, por supuesto. Siempre es importante conocer, digamos, la raíz
de un instrumento o de una música en particular, Claro, ¿no? pegártela la tienes que conocer. Luego, claro, luego ya puedes Ah, hacer con ella lo que quieras. A veces se habla mucho de apropiación cuando un músico se apropia de una música que no es suya, o sea, que no pertenece a su background, pero que la transforma. O sea, yo siempre, bueno, ese término que se ha utilizado tanto, que es la world music, sí, que a veces es inexacto, pero sí, bueno, que da una idea de que estás haciendo música con raíz étnica o tradicional, pero que no necesariamente es tradicional, sino que es una fusión. claro. Entonces, Hoy en día es así, o sea, tenemos el mundo que está tan entrecruzado también a nivel musical que ya es sí. lo que hay, ya no puedes. Sí, no, y se ven cosas increíbles. Por ejemplo, yo hace poco me enteré que uno de los países donde se hace más música jamaiquina es en Alemania. Claro, aparte de Gran Bretaña, que es donde Sí, migraron sí, miles de jamaiquinos ya de varias generaciones, pero en Alemania hay muchos grupos de reggae, de ska. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es eso? ¿Es apropiación? Bueno, yo no lo veo como apropiación. Yo lo veo como personas que de alguna manera han explorado en una realidad ajena y la han adoptado como suya porque les gusta. claro. Sí, sí, de hecho, eso ya lo vemos desde el tiempo del rock and roll. Ya se empezó. Total. La música negra llegó a Gran Bretaña, etcétera. Bueno, fíjate que el otro día vi un vídeo de la canción venezolana, ¿sabes? Orinoco, Río Hermoso, Sí, la gaita. India. O Por- sea, eso ya ¿Quién, fue quién la hizo? en la India, una Ah, en gente de India. la India cantando en español Orinoco, Río Hermoso con cuatros y tal, y era un grupo de la India, o sea, me quedé, Alucinante. o sea, ¿qué más se puede ya esperar? Sí. Bueno, como aquel grupo de salsa japonés, la Orquesta Claro. de la Luz. No, total, o sea, para cualquier estilo vamos a tener aquí gente de todo el mundo haciéndolo, que yo creo que eso está bien. Mientras Es haya, válido, sí. al final, yo creo que la honestidad del músico, del que quiere aprender, del que quiere mostrar, pues es lo que vale, Sí, ¿no? pero bueno, se ha hablado mucho de eso desde que Paul Simon hizo aquel disco Graceland en Claro, claro. Sudáfrica, Sí, sí, etcétera, o David Byrne y Brian Eno haciendo esas mezclas de música magrebí, del Medio Oriente, con ritmos funk. Bueno, pero eso es maravilloso. sí, sí, sí. Eso es el reflejo del mundo en que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, Además, en el caso de tuyo y de Amarok en particular, este disco prácticamente coincide con los 30 años del primer disco, porque el primer disco físico de Amarok fue publicado en 1994, aunque ya antes hubo un cassette mm, que fue Migrations en el 91. Pero esta celebración son 30 años del primer disco de Amarok, que según mis cálculos, este es además el 10º disco en estudio de Amarok. el décimo disco en estudio. Hay, Sí, por supuesto, otros mm, compilados y grabaciones en directo, pero este es el 10º disco en estudio, que es una cifra respetable, muy respetable en el mundo de la música. Tener 10 discos, de verdad, un acto para celebrar, ¿no? Y la constancia tuya y bueno, y de los músicos de Marta también, por supuesto, que ha estado en Amarok desde hace mucho tiempo, eh, es de celebrar. Entonces, por eso yo preguntaba que si esto lo van a celebrar en directo, porque bueno, la ocasión amerita. Y entonces, ¿cómo sientes tú que luego de tanto tiempo hayas podido mantener a flote un proyecto de estas características, que tiene sus fanáticos alrededor del mundo, hay ¿eh? luego, no, no. Se pueden contar, pero desde luego hay gente que adora a Marok y está esperando hasta en el Bandcamp cualquier cosa, porque últimamente en el Bandcamp estoy muy activo Sí, recuperando cosas
grabaciones antiguas o cosas ya más, un poco más, vamos a llamarlas frikis, y la gente poca gente, evidentemente, pero le interesa. De hecho, antes de esta entrevista me puse a explorar el Bandcamp, en la parte donde aparecen las foticos de aquellos que han comprado la música y algunos que comentan. Y hay personas conocidas ahí, algunas personas que de repente uno ve ahí y dice, ah, mira, esta persona es seguidora de Amarok, de varias Sí. partes del mundo. No, no, desde luego también. Aparte de eso, hay un problema de difusión. O sea, yo creo que esta música de Amarok es súper potable, realmente, aunque sea progresiva tal, pero siempre Sí, es sí, sí. melódica. Y yo creo que siempre una difusión en otros canales, seguramente Amarok sería un grupo que tendría más visibilidad. Lo que pasa es que tenemos lo que tenemos. Sí, ese es otro tema importante de tratar, ¿no? El cómo tantas propuestas, Amarok es una, pero tantas propuestas de alto nivel que están como debajo de la superficie o en la periferia de la industria musical, ¿no? Porque claro, hay canales de difusión, pero hay que, bueno, hay que invertirle tiempo, hay que dedicarse a ello. Eso desenfoca el propio trabajo del músico. Entonces, claro, hay ese submundo de la promoción, que bueno, hay por supuesto gente que se dedica a eso. Eh, y Amarok ha podido subsistir a lo largo de 30 años sin una, digamos, sin una infraestructura de promoción que haya que lleve al grupo a un público, digamos, más, no digamos masivo, pero No, sí desde luego. No, a un público, por ejemplo, que pueda poner a Maroc a presentarse en cuanto festival de música del mundo hay por ahí, que los hay. Entonces, bueno, sé que la pregunta es un poco pregunta trampa, ¿no? Pero, porque me sé la respuesta, pero quiero oírla de ti. ¿Cuál es la pregunta trampa La específicamente? pregunta es, ¿qué más hacer para, no solo para este disco, sino para todo lo que ya ha hecho Amarok, que se conozca más? Bueno, obviamente después de 30 años estás muy curtido en muchas cosas. Entonces ya sabes lo que debes y sobre todo lo que no debes hacer. Porque ya esto es prácticamente, no diré una gesta de supervivencia, pero es una gesta de ir gota a gota, ¿no? Como dice la canción Madre Agua. Ahora lo único que se me ocurre en ese sentido es el Bandcamp, que lo estoy Ujú. potenciando, le estoy Esa metiendo es más. una excelente plataforma. No, no, me pareció excelente al principio porque yo decía, este es mi testamento musical, pero no hacía básicamente nada, pero ahora me he dado cuenta que metiendo cositas por aquí, metiendo Sí. cositas por allá, y seguimos en el tema del gota a gota, evidentemente, y yo Ujú, creo que no deberá cambiar mucho y que siga así, que podamos dentro de 3 años hacer otro disco y tener alguna ujú. presentación. Ya no aspiras a grandes cosas, pero estás atento y no pierdes cualquier oportunidad que veas de que pueda haber un camino por ahí, eso por supuesto. Y en cuanto, por ejemplo, claro, ahora estamos haciendo esta entrevista a final de 2024, poquito después de editarse este disco, y como tantos otros, no va a aparecer en la mayoría de las listas de resúmenes de lo mejor de 2024 en España, que es el lugar donde ustedes viven, donde vivimos. Em, mm, ese trabajo de difusión dentro de los medios musicales especializados, también es probable
haya que hacer un esfuerzo adicional, porque yo creo que este disco probablemente haya muchos periodistas musicales que no lo conocen. Sin duda, no lo conoce nadie. O sea, en España te diría que es el país donde peor nos va. Ah, mira. Porque en realidad yo soy el que distribuye los discos en España. Porque, claro, unos van a Japón, otros van a Estados Unidos. La distribución europea la hace Musea. Mm. Algunos fans directos que yo tengo europeos me compran y españoles algunos, pero aquí realmente, si yo soy el que hago la distribución de Amarok en España, o sea, tengo los discos aquí que vamos, se me van a sacar mo. Es una asignatura no sé si pendiente o una causa perdida, pero ahora mismo es un enigma sin solución. Es un enigma sin solución. Yo Es no curioso. había sido tan consciente, porque los discos, vale, me los vende Juan José, los que se vendan, los que no se vendan van para allá y para acá, pero luego me he dado cuenta que en España soy yo el que se supone que los vendo. Entonces, bueno, sí, ya ves, he hecho vídeos en el YouTube presentando el disco, Sí, poniendo... bueno, a eso me refería yo, que ese trabajo desenfoca mucho, o sea, requiere de mucha dedicación, mucho tiempo y desenfoca, o sea, del Y trabajo, estoy de con la la tarea. médula de tu trabajo, que es la No, no, claro, música. no. Y además yo creo que también es un don, o sea, vender cosas o También, promocionarlas también es un don del cual nosotros andamos más bien justillos. Si yo fuera bueno, haría todo lo que sí, estaría en mi alcance. Yo hago lo que se me ocurre, lo que veo que puede, pero sigues sabiendo que tu difusión es limitada. sí, sí, sí. Bueno, sí, yo creo que eso no es un problema particularmente Ah, no, tuyo, para nada, o no. sea, eso es un Hagamos lo problema. mismo los músicos, Es no. que tú hablas con cualquiera y claro, el que tiene un poco de presupuesto, bueno, contrata a alguien para que le haga ese trabajo, ¿no? Y aún así, ese trabajo no siempre rinde sus frutos, ¿no? Duda, sin Eh, duda. Es el tema, pero bueno, estamos ya no más allá del bien y del mal, pero ya estamos bien curtidos y seguimos adelante con lo que hay. Del resto de las plataformas fuera de Bandcamp, esto es una pregunta que yo casi siempre hago porque muchos músicos se quejan de lo poco que se gana en Spotify, por ejemplo. Pero sin embargo, Spotify es una tribuna, una vitrina, mejor dicho, en la cual pareciera que hay que estar bueno, porque siempre hay alguien que te puede conocer, porque los algoritmos a veces según lo que tú escuchas, te recomienda ciertas cosas, como pasa en YouTube también. Em, ¿Qué, qué, qué visión tienes tú de ello? ¿Es útil para Amarok, para ti en particular, estar en otras plataformas como Digamos que Spotify? es el tema. Claro, es el tema Es el tema. peliagudo. Sí. Bueno, por ejemplo, Renato, el baterista, él Mm, funciona básicamente en Spotify. Él va, pero claro, él funciona mucho con el concepto de Spotify. Cuelga un tema, va haciendo tal. Ellos ujú. también hacen algunos discos. Pero bueno, él lo tiene todo eso bien, lo maneja bien, porque yo creo que es una manera de hacer el Spotify. A mí no me gusta, porque claro, a mí me gustan los discos con carátulas, con Sí, información, con historias, con textos, pero también sé que es la plataforma por excelencia. Entonces es una asignatura pendiente que no me agrada, pero creo que habría que sí, el intentarlo. Spotify tiene sus cosas, bueno, positivas, pero también tiene muchas cosas negativas. O sea, yo no soy muy fan de Spotify, lo utilizo porque, bueno, hay que utilizarlo y para hacer No, los está claro. playlists, sobre todo de fin de año y tal, pero es casi un depósito de música. Mm, O sea, sí. no, el Bandcamp tiene esa parte de cercanía porque además tienes tu arte de carátula, los Claro, créditos, la cosa más ordenada. Puedes comprar un disco físico si quieres, voy a comprarlo. eh, Mm, además del digital y además de hacer audio por streaming. Spotify es otra cosa, es un depósito y muchos músicos se quejan de que, bueno, tienen millones de clics y sin embargo les pagan 5 sí, euros. O sea, totalmente. entonces, claro, pero es una vitrina. Es decir, puede ser que gente te descubra gracias a esos algoritmos un poco locos
que claro. tienen, que tienen esas plataformas, ¿no? No, yo creo que miraré lo del Spotify. O sea, no me resulta agradable, pero bueno, hay que picar piedra. Y a lo mejor en algún momento del año que viene pongo algo. Vamos a verlo. Ujú. Sí, porque ya me ha pasado con Amarok por ejemplo, en 2021, que fue el disco anterior, ¿no? Sí, De 2020. Amarok, que al hacer el listado de lo mejor del año No había De enlace. España, Amarok no estaba ahí y por tanto no está en ese playlist, aunque en el reportaje en revistaladosis.com está, pero no está en el playlist. Claro, sí, ya me di cuenta. Digo, claro, Y los que no volverá a pasar en pues, 2024. bastante seguro. Creo que ya con lo que nos queda de 2024 no va a haber, no va a haber tiempo de ponerlo ahí. Bueno, Robert, para ir redondeando también todo lo referente a este nuevo disco, bueno, háblanos un poco de esto, ¿no? Del arte, que es un arte muy, muy adecuado, muy, muy paisajista, ¿no? Bueno, digamos que hablando de la Comunidad del Anillo, cuando vi las ilustraciones de Anabel, que Anabel, por cierto, es la hermana de Juan Carlos, me pareció súper sugerente. Claro, yo sabía de los tiempos que estábamos en Venezuela que ella tenía la afición de pintar, pero cuando vi las ilustraciones me encantaron, porque además tiene un aire nostálgico, etéreo, muy sugerente, ¿no? Y yo estoy haciendo un disco muy duro a nivel de concepto, digamos, porque la verdad que, bueno, el tema planetario está como está y esta vez, bueno, siempre me ha Sí, interesado, pero ahora más aún. Por eso se llama Canciones para un planeta herido, porque estamos hiriendo nuestro querido mundo, ¿no? Y no quería que el arte fuera también, digamos, en ese sentido, demasiado negativo, o sea, o demasiado más de lo mismo y poner, claro, tenía carátulas totalmente apocalípticas. sí, me imagino. Ya te imaginarás la cosa, pero al final preferí algo que fuera sugerente, que te puede llevar por muchos lugares. Y mira, lo de Anabel me pareció fantástico y me hizo ilusión, porque al fin y al cabo estamos todos en esta misma nave, la nave de la amistad, de las Qué bueno, amistades de qué toda la bueno. vida. Sí, yo me sorprendí cuando vi el vídeo con Claro, claro, no, con todas las pinturas, ¿no? Las no. acuarelas. Hablé con ella y nada, súper bien, la verdad que encantada. Ella ya tiene sus discos allá y mira, yo súper contento, supongo que tú también y ella también, así que, y además ha sido Sí, no, redondo. sí, quedó muy bien, porque es como, sí, son pinturas gentiles, Gentil, eh, esa es la palabra, sí, que quedan súper bien, quedan súper bien. la verdad. Bueno, mira, quiero hacerte una pregunta que a lo mejor es complicada, ya que se están cumpliendo los 30 años de Amarok, 10 discos. Si tuvieras que hacer un concierto o una serie de conciertos eh, retrospectivos, eh, ¿qué temas tú escogerías para formar ese repertorio? Ojo, puede haber algún disco el que tú digas, no, de este no elijo ninguno, o varios de un disco, ¿no? O sea, ¿qué te parece a ti que sería representativo tocar? Haz ese ejercicio, te pongo Sí, un no, bueno, compromiso. no, no tanto porque yo voy pensando estas cosas. Yo pienso porque no lo puedes evitar. Igual cuando pienso en la obra, sobre todo estos días, digo, sí, 10 discos, he hecho como un análisis por etapas y ya sabes, uno Ujú, también tienes momentos de autoanálisis sobre tu propia obra. Pero bueno, te diría, claro, nosotros tuvimos una actividad muy potente en directo, sobre todo del 2002 al 2008, que fue, digamos, lo que yo considero la época dorada de Amarok. Y de ahí, pues serían temas que ya se tocaron, por ejemplo, el Kentadarken, de la ujú. obra del Kentadarken. Además, fue un tema que se llevó al directo bien. Podíamos tocar, claro, la última expedición también del Kentadarken,
porque ahí hacíamos todo lo de las máscaras y hacíamos todo ese espectáculo un poco friki, pero tremendamente divertido y funcionaba. Tocaríamos Gibrahara, el Maestre de la Caverna, son temas emblemáticos Ujú, de la época la época menos progresiva, cuando todavía eres un grupo. Por ejemplo, Asabel Cuentacuentos es un tema del disco Tierra de Especies que en directo era fantástico. De temas más antiguos, podíamos a lo mejor, claro, esto ya se tocó en su época el Amarok primitivo, el canto celta, el entrañable canto celta. Luego, si ya nos vamos a la época posterior, luego del Mujer Luna, pues también eran temas Tierra Austral, que ujú. fue el famoso tema que tuvimos aquel problema en el Baja Pro, pero que era un tema para tocar tremendo. Lo que pasa que creo que ya sería imposible, pero bueno, soñando pierde nada. Luego del Sol de Medianoche, curiosamente, ese fue un disco que lo hizo una discográfica americana, que nosotros pensábamos que íbamos a seguir subiendo, pero curiosamente fue el fin de esa época. Y este tema de aquí casi no tocamos nada en directo y no te diría, no te diría nada de este disco. Luego, ya en la época del Hayat Yolunda, como eso era una obra conceptual, tampoco me veo, claro, eso se grabó y se olvidó rápidamente, Claro, no me esos veo. son discos, esa era, digamos, la subpregunta, ¿no? Porque hay material que nunca ha sido interpretado en directo, ¿no? De Amarok, Claro, Amarok sobre también es un todo de grupo, estos discos recientes. sin duda. O sea, el Hayat Yolunda no me imagino nada con el disco, porque era un disco hecho para no ser tocado nunca. Y, pero fíjate que, por ejemplo, del Ojo del Mundo. Había temas que venían de Dafnia, por ejemplo, Cansó de Amor, ese se Ujú, tocó en directo con Dafnia. El tema de Luna y Sal también se tocó. O sea, que era un disco que era híbrido, con esas canciones ya muy marcianas, más Amarok, pero con un material más folky o más étnico que sí. Pero tampoco te diría que me veo ahora mismo recreando ninguno de esos temas en directo, pero sin ujú. embargo, de este disco sí, me vería tocando. IA, me vería tocando que es un tema punky prog, un poco raro para ser Amarok, me vería tocando Bosques Silenciosos y me vería Ujú. tocando Madre Agua, que de hecho, si llega a haber la oportunidad de volver a tocar, serían temas que intentaríamos recrear en directo, más el repertorio y un poco híbrido que tocamos en Hungría. Bueno, ojalá esa oportunidad se pueda dar, ¿no? De hacer esa retrospectiva de Amarok. Yo creo que, bueno, una trayectoria así, pues, merecería una revisión. Yo sé que es un trabajo, sería un trabajo arduo, bueno, unir a la banda, ensayar, etcétera, y no solo para un concierto, porque hacer ese esfuerzo solo para un concierto, pues no, no trae a cuenta tanto, ¿no? Pero Pero bueno, es un ejercicio que no, yo te lo pregunto para a ver si ese ejercicio se hace realidad lo se hace visualizo. realidad, se lleva a la No, pero práctica. tú piensas que para lo de Hungría, o sea, tuvimos que montar la banda para un concierto, Ujú, pero queríamos ir a Hungría, era un festival estupendo de músicas del mundo y había la energía y montamos el repertorio. Quiero decir, claro, el repertorio que ya hemos tocado, temas de ujú. Daphne, temas del Rey Jauma, todo eso se tocó, pero igualmente hubo que montar la banda y hacer arreglos nuevos y Bueno, bueno, lo pues hicimos. eso pudiera ser el reto para 2025, ¿no? Ojalá, o por qué no, o sea, ganas no faltan. Si hay alguna propuesta lo suficientemente atractiva, lo haríamos, seguramente. A lo mejor no para tocar el Darken, evidentemente, ese repertorio fantástico, mítico, Ujú. pero sí para hacer un concierto. Bueno, algunos de estos festivales, Womex y estos festivales, a lo mejor habría, no sé, tocar la puerta ahí, aunque eso hay que hacerlo con tiempo, ¿no? No, claro, Eh, bueno. pero, ¿por qué no? Bueno, de hecho, lo más parecido a una propuesta es volver a Querétaro. Eso es real porque ahí Ujú. nos quieren. Lo que pasa que, bueno, es un tema de financiamiento también, Claro, pero en claro. realidad las energías de 2025 van a enfocarse en volver a ir a Querétaro, donde está la casa madre de nuestro sello discográfico. Ujú. Entonces, es factible. Es Bueno, un bueno, y eso por sería un ejemplo, buen punto de partida ¿no? para armar Está, este 30 aniversario
de Amarok, ¿no? Pero bueno, que casi nos vamos al 40, o sea, como haya que eso, ya vamos al Sí, 35, bueno, 38, bueno. como Eso el en verdad son casi 35 porque el proyecto Amarok comenzó hace 90, ya, fue en el 90. sí, por eso, hace ya casi 35. No, hace muchos años de todo ya, de todas. Sí, sí, Nosotros ya sí. tenemos. Bueno, y otra cosa que queremos es el segundo disco de Partenón. Eso te lo digo Bueno, así. mira, ese segundo disco de Partenón, que es un proyecto Está ahí, está ahí. largamente pospuesto, hay que hacerlo. Yo creo que sí. Yo lo tengo ahí. Yo no me olvido de nada. Yo todo lo que tengo de música vieja, antigua, moderna o del futuro, yo la tengo ahí y no Bueno, pierdo la esperanza. estamos hablando de, para aquellos que no sepan, de Partenón, que es el primer proyecto musical que tuvimos en conjunto con otros tres compañeros, entre ellos el famoso señor González en México, una figura emblemática en México para la historia del rock mexicano, que ha escrito tres libros y tiene proyectos como el actual, Combo Movox. Bueno, ese fue Partenón, cuando éramos unos adolescentes, y que en el año 2003, 2004, hicimos el Mare Tenebris, que es el disco, el único disco de Partenón, y la deuda está ahí, ¿no? Con un segundo, porque material hay, ¿no? Material hay, material hay. Material hay. Entonces, sí, vamos a ir dándole vueltas a eso otra vez. Vamos a darle vueltas. Sí, Tranquilamente, pero se le da vuelta. sí. Bueno, ya Partenón sí cumple más años que Más, Amarok. más Mira, de 40. Robert, para ir redondeando este encuentro fabuloso que teníamos pendientes desde hace tiempo, em, sobre tus otros proyectos distintos a Amarok, de lo que ya hemos mencionado a varios, Daphnia y esa obra magna sobre el rey Jaume. em, ¿Qué otros proyectos? Bueno, también estás, bueno, formas parte de otros proyectos que no son, no lideras tú, pero que también son importantes, ¿no? En tu desarrollo musical. ¿Qué destacas de todos esos proyectos paralelos a Maroc? Bueno, sin duda el proyecto de Pedro Burrueso y la Nur Ujú, Camerata, que es de hecho el proyecto que en los últimos años me ha dado más satisfacciones, porque con Pedro hemos tocado muchísimo, hemos estado en Alemania, en Polonia, varias veces en Marruecos, y ahora parece que hay sí. planes de ir a Dubái. Y mira, lo de Pedro, además me parece que es una música muy progresiva, porque Pedro compone temas que luego tienen como seis partes, no es el típico músico, él hace música de las tres culturas, nos Ujú, entendemos, música islámica, música cristiana, música sefardí, con un espíritu propio, un mensaje precioso, porque él es convertido al sufismo y él lo vive realmente con verdad y lo que él dice en los ujú, conciertos lo practica en su vida. Para mí, también aportar mensaje en un mundo ya prácticamente desprovisto de valores, pues hacer un mensaje de tipo espiritual renovado y moderno me parece que es fantástico y sí. bueno, musicalmente me da... No, y musicalmente es tremendo. no, está muy bien, él de hecho para mí es como un gran hilo del pop, pero en la música, digamos, de raíz, porque Sí, no, yo, bueno, la vez que los vi en Madrid, realmente me quedé impactado, tremendo. ¿no? Sí, sí, Tremendo. es el persona que lo vive con una intensidad Sí, 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 verdaderamente. sí, sí. Y eso Y eso no es tan común. para nada, no, no, para nada, es un rara avis. Pedro Burroes es un rara Sí, avis y lo que es. dure. Tenemos un público, tenemos circuitos, porque claro, es una música versátil que puedes tocar. No sé, hemos Ujú, estado haciendo la gira de la Nit de las Religions, que son actos que se hacen para conmemorar o para potenciar el diálogo interconfesional. Y ahora en otoño, pues ha habido una gira de este tipo de actos. Bueno,
Y además, claro, al ser un proyecto versátil, se puede tocar mucho, a diferencia de mis proyectos que Claro. sí, más limitados a nivel de a dónde los puedes llevar. Y luego ahora para el año que viene hay un proyecto con un clarinetista serbio-indio que se llama Robindro Milovic, más o menos, y que hace música klezmer, música, bueno, de todo este Europa Oriental, también un poco turco, también un poco barroco. Tiene versiones del Pajarillo Verde en plan barroco con clavicordio, o sea, y bueno, de momento me ha invitado a unirme a su grupo. Se llama Ars Vulgaris Ujú. y es súper interesante, gran nivel musical, músicos ya bueno, de nivel alto. Y nada, eso es la aventura para el año que viene, a ver qué sale de este nuevo proyecto. Es un proyecto que tocan mucho afuera, porque en España tampoco tienen vida, tocan mucho en festivales barrocos italianos. Y bueno, vamos a ver si por aquí tenemos otro Y proyecto. Dafnia también estaba activo, ¿no? Bueno, Dafnia nos reactivamos mañana en un concierto en Ujú. trío. Ahora quiero mover el trío porque es más fácil. Y creo que con el violín, y la voz y yo, pues tenemos un repertorio bonito, híbrido. Y bueno, me hace ilusión y es más fácil. Entonces yo creo que por ahí los tiros van a ir, intentar mover Dafnia, pero que ahora tocamos 5 temas de Amarok y temas del Rey Jaume. O sea, es un Dafnia que en el fondo ya es un compendio, como Sí, dices tú, del gran selección de grandes éxitos, ¿no? De los 30 años estos, ¿no? Greater Hits. Greatest Hits, sí, sí. Está bien. Mira, Robert, bueno, pues ha sido un placer, gran placer hablar contigo, porque bueno, hemos hablado tanto fuera de cámara, y Claro. había que condensar un poco, sobre todo tomando en cuenta el acontecimiento de 2024, que es este disco, Mm. em, que la verdad me ha impresionado mucho. Y no es porque no es una amistad de décadas, pero este disco sin duda es de lo mejor de 2024, publicado dentro del vastísimo panorama de la geografía musical española, ¿no? En la que cabe de todo, ¿no? Bueno, y eso si Entonces, lo dices tiene valor porque tú lo conoces todo y desde sí, luego, bueno, esa lista que está ahí en revistaladosis.com contiene de todo, desde cosas claro. Ah, sí, electrónicas, así exacto. bien en la onda drone y tal, cosas pop, cosas post-rock y post-punk y Amarok. O Fíjate, sea, porque es que así es la música, ¿no? Hay sí, cosas buenas en todos los estilos. sin duda. Y hoy más que nunca Y probablemente, hoy aunque no más que estén, nunca, sí, como sí, dices tú, que están en el subsuelo, pero están. están, así No hay que, es. no Sí, hay que sí. perder la esperanza. Bueno, pues nada, Robert, Bueno, gran nada, abrazo. igual espero que nos veamos en directo pronto y a ver este año que nos trae. Sí, y que algún día podamos subir al Ávila otra vez, ¿no? Ostras, eso es otro tema. Ese Otro es otro tema. tema para otros podcasts o para otras entrevistas o para otras charlas que tendremos en diferentes momentos. Nos comprometemos a eso. A eso nos comprometemos. Chao. Pues nada, un saludo y que espero disfrutéis la entrevista, porque es una entrevista de amigos también, pero también de música y de Sí, profundidad, y es al final son, un la idea diálogo, original es una entrevista, pero que al final se convierte en una conversación. y espero que sea interesante para todos la gente que oye a la dosis, que espero que sean muchos, y gente que sabe de música, o sea que bueno, espero que lo Bueno, disfrutéis. tus vías de contacto, si las quieres decir, Ah, bueno, eh, claro, el Bandcamp sobre todo, comprar el disco, obviamente, o descargarlo de manera digital. Luego hay un QR, no sé si te fijaste en el disco, que hay muchísima sí, información hay adicional. bastante, sí. Queremos dar, o sea, es el anti-Spotify, la información de todo, ideas alternativas, textos precioso de la Marta sobre el agua, en fin, estamos en el otro extremo y espero No, y gracias. capítulo aparte, bueno, que hay que felicitar a Marta por todos los textos que hay en este disco, ¿no? Bueno, la Marta es que es Que una se ha crack. fajado. Sí, sí. Mañana justo en Madre Agua, en una parte haremos parte del texto en directo, lo cual nos emociona mucho porque es un poema precioso
y bueno, yo creo que el mundo se merece que también hagamos estas cosas, ¿no? Con Sí, otro, un espíritu, bueno, de amor. sí, Mm, sí, sí. De amor y de honestidad y evidentemente todo lo que suene, lo que sea genuino, hay que realzarlo. ahí está. Bueno, Ese es Robert, un abrazo, Juan Carlos, y a todos los que van a escuchar esta entrevista y todo lo mejor para el 2025. así es, igual. Bueno.